Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. ¿Cómo se llama el padre? ¿Cuál es el nombre del el que se quemó o el que le duele ahí? Sí, me dijiste su nombre ahorita. ¿Cómo se llama el padre? El Padre Pío. El Padre Pío. Órale. Wow, ¿qué te dijo el Padre Pío? Le llama Amén Pío. ¿Sí te dijo? Sí. ¿Qué te dijo el Padre Pío? De moto. ¿Mm? Le llama Amén Pío. ¿Te dijo amén? Sí. Órale. ¿Te dio la bendición? Sí. Órale. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Me llamo Barry Rodríguez y bienvenidos a Vita Sanctorum, Vida de Santos. Acabo de ver un video muy especial. Era mi hija. Estábamos en adoración en el Santísimo Sacramento del altar. Cuando mi hija la noté que empezó a decir algo sobre Pío. Y como estábamos dentro de la iglesia, en silencio, decidí sacarla y preguntarle qué era lo que había visto. Y pues ustedes miraron el video. Miró que el Padre Pío la estaba persignando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es, el Padre Pío de Pietrelcina. Este tema es muy especial para mí. El Padre Pío es uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica. Y es un gran santo. Y es uno de mis favoritos, sino que el favorito. Así que vamos a empezar con este tema, que es el Padre Pío de Pietrelcina. Amén. Antes de empezar con el tema, quiero consagrarme a Dios Padre Todopoderoso, a la Virgen María y a San Miguel Arcángel. Pater noster qui in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odi, et dimitte nobis debita nostra. Sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Y a la Virgen María, Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y a San Miguel Arcángel, Sancte Michael Arcángel, defendenos in pro aelio contra nequitiam el insidias diabolic. Esto praesiriam imperete lideos, supplices de precamur. Tu que príncipe milicia celestis, satana maliosque, espíritus malignos, cuidad perditionem animarum pergantor inmundo, divina virtute en infernum detude. Amén. Muy bien, Padre Pío de Pietrelcina. Este tema es un tema muy extenso. Hice un resumen sobre su vida, porque si no tendría que grabar el Padre Pío en diferentes capítulos. Y tal vez eso haga, seguir hablando sobre su vida del Padre Pío y sus milagros. Empezamos con el Padre Pío. Padre Pío de Pietrelcina, también conocido como Francesco Forgione. Le fue dado el nombre de Pío cuando ingresó en la orden de los hermanos menores capuchinos. Francesco Forgione nació en Pietrelcina en 1887. Sus padres fueron Gracio Horacio María Forgione y María Giuseppa de Nunzio. Su familia era de clase humilde, trabajadora y muy devota. Desde niño mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia. Su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza. Desde esta edad manifestó un gran deseo por el sacerdocio, nacido por el encuentro que tuvo con un fraile capuchino del convento de Morcono llamado Fray Camilo, quien pasaba por su casa pidiendo limosna. Así es, este fraile Camilo pasaba por su casa pidiendo limosna y pues encontraba al Padre Pío, ¿no? A Francesco Forgione cuando era niño, y miraba que ese niño era muy especial. Francesco Forgione
colectaba estampitas de santos, ¿no? Un dato muy curioso, que la mayoría de los grandes santos tienen a un santo que ellos veneran, que son muy devotos de ellos. Cada santo tenía un santo a quien seguían el ejemplo de ese santo. Así como el Padre Pío veneraba a San Francisco de Asís. Así que seguimos con el tema. Su padre tuvo que más bien fue un frágil capuchino y sacerdote católico italiano famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en las manos, pies y costado. Fue beatificado en 1999 el Padre Pío y canonizado en el 2002 por el Papa Juan Pablo II. Su padre tuvo que emigrar a América para poder pagar los estudios del joven Francesco. En 1898 a Estados Unidos y en 1910 a Argentina. Desde su niñez sufrió los que él llamaba encuentros demoníacos, así que el demonio lo atacaba desde niño chico. El Francesco pensaba que los ataques que le pasaban a él era común, por eso no los platicaba, pensaba que les pasaba a todos, como si fuera algo muy común. Desde su niñez lo acompañaron durante su vida. Amigos y vecinos testificaron que en más de una ocasión lo vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. El 10 de agosto de 1910 fue consagrado sacerdote en la Catedral de Benevento, pero permaneció con su familia hasta 1916 por motivos de salud. Por motivos de salud, Padre Pío sufrió mucho de la salud. En la congregación que él se metió, lo permitía vivir con su familia para poder seguir ahí con ellos y que lo atendieran por su salud. Ahí en su pueblo natal recibió los estigmas. En septiembre de 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió hasta su muerte. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el cuerpo médico italiano de 1917 a 1918. Sin duda alguna, lo que hizo más famoso al Padre Pío fue el fenómeno de los estigmas, llamados pasionarios. Heridas, manos, pies, costado, hombro, y eran visibles. Luego fue visibles estos estigmas durante 50 años. Tuvo los estigmas el Padre Pío. 50 años de dolor, de sufrimiento. Y todo ese sufrimiento se lo dedicaba a Dios. También su sangre tenía, al parecer, perfume de flores. Aroma asociado a la santidad. La noticia de que el Padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle las manos, confesar con él y asistir a sus misas. Se trató del primer sacerdote estigmatizado. Aquí donde dice que mucha gente se iba a confesar. De hecho, era muchísima gente que quería confesarse con el Padre Pío, porque el Padre Pío, uno de los dones que tenía era poder leer los pecados, conocer tu corazón. Y pues la gente iba en multitudes. A veces la gente tenía que duraban más de 19 horas haciendo línea. Se tenían que quedar a dormir, a acampar para poder que lo confesara el Padre Pío. Incluso hicieron un sistema de reserva para poder confesarse, porque era mucha la gente que iba a San Giovanni Rotondo para que el Padre Pío los confesara. Ya que tengo este tema de la confesión, les quiero leer la cita bíblica que tengo aquí, que es Mateo 3, del 1 al 6. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto
hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río de Jordán. Así es. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río del Jordán. Así que se confesaban sus pecados con Juan y se bautizaban en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. También les quiero leer la otra cita bíblica. En Mateo igual. Les quería leer otra cita bíblica para que se den cuenta que la confesión es bíblico. Es bíblico y aunque muchos protestantes no quieren aceptar, lo es bíblico. Les voy a leer Mateo 9, del 1 al 8. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron un paralítico, tenía en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo el paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedarán perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Palabra de Dios. Así es. Así que nuestro Señor Jesucristo les regalaba esos dones especiales al Padre Pío, ¿no? De saber leer los pensamientos, de saber cómo estaba el corazón de las personas. E incluso cuando se iban a confesar, el Padre Pío les decía que les faltaba confesar más cosas. Y a ellos con su boca decían que sí. Todos estos eventos han sido confirmados, ¿no? Han sido testimonio de mucha gente. Todo esto documentado. Padre Pío fue uno de los santos más recientes de nuestra vida. Y la verdad fue un santo muy increíble, muy bondadoso. Hacía mucha caridad. El Padre Pío fue muy increíble. Continuamos. Ante la fama del Padre, la Santa Sede envió a investigar una celebridad en materia de psicológica. El sacerdote Agustino Gemelli, franciscano, doctor en medicina, fundador de la Universidad Católica de Milán y amigo del Papa Pío XI. Cuando el padre Gemelli se fue de San Giovanni sin haber visto siquiera las estigmas, haz de cuenta que el padre Pío, más bien el Gemelli, el sacerdote Gemelli, quiso ir a ver si los estigmas del padre Pío eran de verdad. Y pues el padre Pío, él tenía una humildad tan buena que no quería que nadie mirara los estigmas. No se sentía acto para llevar esos estigmas. No quería ser el centro de atención y no quería enseñarle a nadie los estigmas, ¿no? Y pues el padre Gemelli quiso ver los estigmas y pues el padre Pío se negó, ¿no? Tenía que tener una autorización del Papa para poder ver los estigmas que tenía el padre Pío. Y ese era el sacerdote Gemelli. Se fue de San Giovanni Rotondo sin haber visto ni siquiera los estigmas. Publicó un artículo en que afirmaba que estos eran de origen neurótico, o sea que pensaba que el padre Pío se lastimaba a él mismo. Se enojó porque el padre Pío no lo dejó ver sus estigmas y pues hizo falsos testimonios. El padre Pío durante su vida también fue calumniado, le dijeron hereje, se burlaban de él. Fue un santo que tuvo que aguantar muchos insultos de mucha gente que era escéptica e incluso que no creían en Dios, que eran ateos.
Pero al fin de cuentas, muchos testimonios de ateos que se convirtieron al catolicismo gracias al Padre Pío. Dice aquí que el Santo Oficio se valió de la opinión de este psicólogo e hizo público un decreto que declaraba que no se constata la sobrenaturalidad de los hechos. Así que hubo un tiempo donde no se creyó que el Padre Pío tenía los estigmas, gracias a este sacerdote Gemelli, que no ni siquiera miró los manos, los costados, los pies del Padre Pío. Continuamos. El obispo de Volterra, Raffaello de Rossi, carmelita, fue formalmente comisionado el 11 de junio de 1921 por el Santo Oficio para realizar una investigación canónica sobre el Padre Pío. Rossi inició una visita apostólica el 14 de junio a San Giovanni Rotondo. Ahí fue donde el Padre Pío decidió quedarse creo que por 50 años ahí en San Giovanni Rotondo. Él decidió quedarse ahí primeramente por su salud, que los aires de San Giovanni Rotondo le iban a ayudar a él, ayudarle a él con sus problemas de salud que tenía. Y desde ahí hizo un pacto con Dios. O sea, Dios quería que se quedara en San Giovanni Rotondo, y ahí hizo un pacto con Dios que ahí iba a recitar hasta su muerte en San Giovanni Rotondo. El interrogante de los testigos, 2 sacerdotes diocesanos y 7 frailes, después de 8 días de investigación, finalmente completó un informe benévolo que envió el Santo Oficio el 4 de octubre de 1921, fiesta de San Francisco de Asís. En dicho informe concluye: lo que me parece que puede afirmar hoy, recapitulando, es que los estigmas en cuestión y en examen no son ni obra del demonio, ni un grosero engaño, ni un fraude. El arte de un malicioso o un malvado, que no fue eso. Y esto sí, no estoy equivocado. Puede ser hoy suficiente para tranquilizar a la suprema autoridad eclesiástica ante el caso del Padre Pío de Pietrelcina. Quería añadir que sus estigmas no permanecen tampoco un producto morboso de su gestión externa. Así que, pues la Santa Sede, ¿no? La Iglesia Católica tiene que ser muy cautelosa. Tiene que haber muchas investigaciones para ver si esos obras, estos milagros sobrenaturales que sean ciertos. Pues tiene que haber muchas investigaciones para poder reafirmar que sí eran los estigmas reales del Padre Pío. En los siguientes años hubo otros 3 decretos, y el último fue condenatorio, y en el que prohíban las visitas al Padre Pío o mantener alguna relación con él, incluso epistolar. Como consecuencia, el Padre Pío pasó 10 años, de 1923 a 1933, aislado completamente del mundo exterior. Así que hubo una condena, igual que no fue verdad. Y pues el Padre Pío se quedó sin confesar, y pues le dolía mucho, ¿no? Porque el Padre Pío le gustaba ayudar a la gente en la confesión, librarse de sus pecados. Lastimablemente, viendo mucha corrupción, y mucha gente, ¿cómo se dice? Mucha gente que no cree, le tenían mucho odio al Padre Pío, y pues el Padre Pío lo único que hacía era rezar y llorar por las almas. El 9 de enero de 1940, el Padre Pío reunió a 3 de sus grandes hijos espirituales y les propuso un proyecto a que él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la tierra: la función de un hospital que habría de llamarse Casa Libre del Sufrimiento. El 5 de mayo de 1956 se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Lercaro y un inspirado discurso del Papa Pío XII. La finalidad del hospital es curar a los enfermos, tanto desde el punto de vista espiritual como físico. Muy importante, ¿no? En uno de mis programas había dicho que para poder tener
salud tenemos que tener 3 cosas, ¿no? Tenemos que tener salud mental, física y espiritual. Y sobre todo espiritual, ¿no? Mucha gente se olvida de lo que es lo espiritual. Y es muy importante, así como el Padre Pío practicaba lo espiritual, practicaba rezar el rosario. Era muy devoto de la Virgen María. Se llevaba rezando el rosario. Incluso siempre tenía un rosario en su mano. Siempre orando, siempre rezando en la confesión, cuando caminaba. Bien devoto de la Virgen María y de San Miguel Arcángel. Continuamos. En 1940 el Padre Pío inició planes para abrir su hospital en San Giovanni Rotondo, que se llamaría la Casa Soviejo de la de Sofferenza o Casa Alivio del Sufrimiento. Barbara Ward, una humanitaria británica y periodista en misión en Italia, jugó un papel importante en la obtención de una subvención de $325,000 por parte del UNRWA, que es the United Relief Nation and Rehabilitation Administration, Socorro de las Naciones Unidas y Administración de Rehabilitación. El hospital abrió sus puertas en 1956. Muy bien, aquí quiero hablarles en especial sobre el Padre Pío y los dones que Dios le daba. Dios le daba los dones porque el Padre Pío era muy humilde. Les daba los dones por obra y gracia al Espíritu Santo, su divina providencia. Era muy humilde el Padre Pío, muy humilde. Pues, ¿qué es lo que le dio Diosito al Padre Pío para poder ayudar a las almas? Le dio el don de leer las mentes y las almas. La capacidad de visionar la vida de quienes se confesaban y de leer sus conciencias y almas. Fue un don que utilizó frecuentemente durante el ministerio cuando servía a través del sacramento de la confesión, como nos leí de la confesión, ¿no? La confesión es bíblica y está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Está en Levítico 5:5-6, Levítico 5:17-18, Levítico 16 del 32 al 33, Proverbios 28 al 13, en el Nuevo Testamento de Mateo 3 del 1 al 6, el que leí, Mateo 9 del 1 al 8, también le leí. Y también en Primera de Corintios del 11 del 1 al 2 y Segunda de Tesalonicenses del 2 al 15, capítulo 2, 15. Y hay muchos más, ¿no? Les puedo nombrar muchos más de donde está la confesión comprobada en la Biblia, bíblicamente. Continuamos. En el sacramento de la confesión, el Padre Pío era bastante exigente, más exigente que otros sacerdotes, y decía que si el sacramento de la confesión era profanado o no iban con la intención de cambiar de vida, ellos seguían siendo culpables ante Dios. Hubo muchos casos, ¿no? Que sabiendo que el Padre Pío era un sacerdote, un santo, mucha gente nada más iba también para ver si es cierto, ¿no? Que si iba a ver si me leía mis pecados y se lo tomaban como una burla. Y pues el Padre Pío sabía exactamente qué es lo que quería hacer esa gente. Y les decía que se fueran, que porque las cosas de Dios no eran juegos. Les voy a contar una historia sobre la confesión. Había una vez un señor ingeniero de Uruguay, que fue invitado a San Giovanni Rotondo por un sacerdote. Y pues el ingeniero no acostumbrado a hacer línea, porque eran horas de líneas. Y pues un poquito molesto. Primero se confesó el sacerdote, incluso sacerdotes sí iban a confesarse con el Padre Pío. Y pues cuando este ingeniero entró, el Padre Pío le empezó a decir cosas, le empezó a decir: ¿qué haces aquí? Vete, hipócrita, vete, no seas así. Que le empezó a decir de cosas el Padre Pío, ¿no? Y pues el ingeniero se quedó así asombrado, como que ¿por qué le está diciendo cosas del Padre Pío? Y pues el Padre Pío le dijo de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas fuertes. Y pues el ingeniero, ¿no? Se salió todo molesto, todo
resignado, ¿no? Que por qué lo había tratado así el Padre Pío. Y pues el sacerdote le dijo, cabrón, pues qué raro, porque qué raro que te haya tratado así el Padre Pío. Ha de haber sido una confusión, se ha de haber equivocado de persona. Y pues se fueron. Y pues poquito a poquito el sacerdote que se confesó con el Padre Pío lo fue moldeando otra vez al ingeniero de Uruguay. Y pues logró convencerlo otra vez que se volviera a confesar con el Padre Pío. Y pues hicieron la línea que tenían que hacer para llegar con el Padre Pío para la confesión. Y cuando entró el ingeniero, el Padre Pío le dijo: qué bueno que estás aquí, hijo, qué bueno que regresaste. Y le dijo, lo trató bien. Y le dijo, ¿te acuerdas lo que te dije la vez pasada? Y pues el ingeniero se quedó así sorprendido, como que sí lo había reconocido. ¿Sabes? Y le dijo el Padre Pío, ¿sabes por qué te lo dije? ¿Cómo te sentiste? Y pues el ingeniero le dijo, no, me sentí mal, me sentí despreciado, etcétera, ¿no? Y pues el Padre Pío le dijo, pues así se sienten tus empleados cuando tú les gritas y los calumnias y los tratas mal. Así que trátalos mejor. Y pues se quedó sorprendido y pues empezó a llorar y pues desde entonces ya trata bien a todos sus empleados porque era dueño de un lugar. Así que una lección a largo plazo que el Padre Pío le enseñó de humildad. Así es. También tenía el don de curación. Se dijo que podría realizar curas milagrosas mediante el poder de la oración. Uno de los casos más conocidos es el de Gemma di Gigori, una niña siciliana cuya ceguera se creía que había sido curada durante una visita al Padre Pío. Gemma, que fue traída a San Giovanni Rotondo en 1947 por su abuela, nació sin pupilas. Durante su viaje para ver al Padre Pío, la niña comenzó a ver objetos, incluido un barco de vapor y el mar. La abuela de Gemma no creía que la niña se hubiera curado. Después de que Gemma se olvidó de pedirle gracias al Padre Pío durante su confesión, su abuela imploró al sacerdote que le pidiera a Dios que le devolviera la vista. El Padre Pío le dijo, la niña no debe llorar y tú tampoco, porque la niña ve y tú sabes que ve. Así que es muy impresionante, ¿no? El don de curación, ¿no? Jesucristo hizo muchas obras. Dios le daba esos dones espirituales al Padre Pío para el bien de las almas y su salvación. También el Padre Pío tenía el don de bilocación. La bilocación es el fenómeno de estar en dos lugares a la misma vez. El Padre Domenico da Cese, un compañero capuchino, informó que el 22 de septiembre de 1968 vio al Padre Pío arrodillado en oración ante el Santísimo Sacramento, ¿no? Y rezando el rosario. Aunque sabía que el Padre Pío no había salido de su habitación, el día de la muerte del Padre Pío, la mística María Esperanza de Bianchini de Venezuela informó que se le apareció en una visión y le dijo, he venido a despedirme, ha llegado mi hora, es tu turno. Al día siguiente supieron que el Padre Pío había muerto. Pues sí, el Padre Pío tenía el don de bilocación, ¿no? Que él se ponía a orar y pues estaba ahí rezando y lo miraban en diferentes lugares. Muchos testimonios colaborantes, ¿no? De que dos personas lo vieron en el mismo lugar y en otro país, en otro estado, y el Padre Pío nunca dejó San Giovanni Rotondo, pero pues tenía ese don de bilocación. Muy sorprendente lo que tenía el Padre Pío, gracias a Dios. Siguiente. También tuvo muchos combates contra Satanás, ¿no? El Padre Pío también tenía ese poder de exorcizar a los demonios, ¿no? Con la señal de la cruz. Durante su periodo de sufrimiento espiritual, sus seguidores creían que el Padre Pío fue atacado por el diablo tanto física como espiritualmente. En 1724 sus seguidores también creen
que el diablo, disculpe, 1824, disculpe, que sus trucos diabólicos para aumentar los tormentos del Padre Pío, estos incluyeron apariciones como un ángel de luz y la alteración o destrucción de cartas hacia desde sus directores espirituales. El Padre Pío informó que participó en un combate físico contra Satanás y sus secuaces, así que el Padre Pío tenía muchos ataques del enemigo, especialmente en la noche, ¿no? Hacía mucha oración. Y pues el enemigo no le gusta que estaba salvando tantas almas. Lo tentaba, lo calumniaba, lo atacaba espiritualmente, físicamente, e incluso también en el día. Cuando confesaba, también a veces se le aparecía, ¿no? el demonio y lo quería reprochar, porque ayudaba muchísima gente el Padre Pío, y pues al demonio, ¿qué es lo que quiere? El demonio quiere tu perdición. Así que gracias al Padre Pío, gracias a Dios, que nuestro intercesor el Padre Pío pudo librar a muchas almas del infierno con esos dones que Dios le regaló. También tenía el don de profecía. En 1947, el padre Karol Józef Wojtyła, más tarde conocido como el Papa Juan Pablo II, ¿no? Visitó al Padre Pío, quien escuchó su confesión. El cardenal austriaco Alfons Stickler informó que Wojtyła le dijo que durante esta reunión el Padre Pío le dijo que algún día ascendería al puesto más alto en la iglesia. Así que pues Juan Pablo II lo fue a visitar, ¿no? Antes de que fuera papa. Y pues el Padre Pío ya sabía que muy pronto se iba a convertir en papa, Juan Pablo II. Muy impresionante. Bien, estos dones que les conté son una leve parte de lo que tenía el padre. También tenía el don de levitación, de levitar. Hay una historia ahí por ahí que colabora, que en tiempos de guerra, pues el general fue a mandar a bombardear San Giovanni Rotondo. Y pues cuando se acercaban los aviones a bombardear San Giovanni Rotondo, miraban que había un monje, ¿no? Un monje volando en el aire, y que les puso la mano y que les decía que se detuvieran. Y pues los pilotos asustados se volvían a mandar a gente, y pues igualmente está el Padre Pío, los paraba y se regresaban los pilotos asustados. Y ya tras toda esta conmoción, pues creo que el comandante que decidió mandar a bombardear San Giovanni Rotondo, él solito se llevó el avión y quiso ir a bombardear a San Giovanni Rotondo. Y pues ¿qué pareció? Se apareció el Padre Pío en los aires, deteniéndole, diciéndole que no bombardeara, ¿no? a San Giovanni Rotondo. Muy impresionante. Después que se acabó la guerra, fueron a visitar al Padre Pío en San Giovanni Rotondo los pilotos, y pues el Padre Pío cuando lo recibió les dijo: entonces ustedes fueron los que me querían matar, ¿no? Y pues hay una foto, ¿no? De todos los pilotos y el Padre Pío, algo muy especial. Y pues tras eso fueron la conversión de muchos, ¿no? Aquí también les quiero hablar, yo he tenido la dicha de ir a Italia con mi esposa. Fue un obsequio muy, muy grande, que me tocó estar en mi cumpleaños en San Giovanni Rotondo, y fui a ver al Padre Pío. El Padre Pío en Italia, muchos no saben, ¿no? Hay muchos santos que tienen sus cuerpos incorruptos. Así es, incorruptos. ¿Por qué incorruptos? Pues porque en la Iglesia Católica hay un milagro de grandes santos que permiten que no se haga decompose su cuerpo. Y eso es como una señal de santidad.
y pues el Padre Pío en su pueblito, ahí está como si lo estuvieras velando un día antes. Ahí está el Padre Pío acostado con su cuerpo incorrupto. Algo muy curioso, ¿no? Está en la parte de abajo donde está su iglesia, y luego cuando vas bajando esas escaleras empieza a oler a olor de santidad. Y pues mucha gente que olía ese olor a santidad da explicación que huele como flores, plantas, como violeta, lilies, ese tipo de plantas. Y a lo largo de la historia mucha gente ha logrado discernir ese olor, que es olor que viene de santidad del Padre Pío. Así es. El Padre Pío es una persona muy especial y siempre quiso lo mejor para las personas, lo mejor para la iglesia, quiso lo mejor para todo el mundo y la salvación de las almas, y tuvo que sufrir mucho. Cuando él estaba celebrando misa, cuando celebraba misa, se le miraba, la gente miraba que tenía mucho dolor por los estigmas, miraban la sangre que bajaba de sus manos, tenía la herida del costado de Cristo, caminaba un poquito dolorido porque también tenía en los pies los estigmas. El Padre Pío fue un hombre muy increíble, toleró mucho. Cada vez más me voy dando cuenta, hablando sobre estos grandes santos de nuestra Santa Iglesia Católica, que me siento un poquito más indigno de contar sus historias. Estos santos fueron tan increíbles, no me siento digno de contar sus historias. Le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí, vivo, y que me convirtió después de haber vivido mi retiro cuando tenía 23 años. Y he estado aquí siguiendo y en la lucha por más de 13 años y tratando de predicar el Evangelio de Dios a diferentes personas en retiros y ahora aquí en este canal. ¿Qué más puedo decir sobre el Padre Pío? Fue un resumen de su vida, muy corta. Hay muchos más testimonios, muchos más milagros que ha hecho el Padre Pío. Por obra de Dios, Dios es el que hace milagros. El Padre Pío simplemente fue su instrumento. Y el Padre Pío, con esa humildad, dejó ser ese instrumento para Dios. Así que muchas gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga. Y Padre Pío, ruega por nosotros. Que Dios los acompañe. Hasta luego. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.